Muy buenas noches, doctora, compañeras, buenas noches. El día de hoy vamos a ver la escucha activa como parte de la estructura del pensamiento crítico. Este grupo lo conforma José Luis Imán Zuquilanda, Rosa Estefanía, Alarcón Espinosa, María del Cisne Cumbicus Guarnizo, Cisne Silva Jaramillo Huachisaca, Anayeli del Carmen Jaramillo Granillo y mi compañera Sheila Yeleni Vaca Rezabala. Solo el pensamiento crítico conduce al desarrollo de la sociedad. Anónimo. Por favor, compañera, continúe con la exposición. Buenas noches con todos. Yo les daré a continuación un concepto general sobre lo que es la escucha activa. La escucha activa es usar el sentido del oído para apropiarse de información del entorno, como es la música, el canto de las aves, ruidos de tránsito, ladridos, maullidos, etc. Es aquí donde nosotros realizamos la acción o efecto de escuchar. También tomamos a la escucha activa como una habilidad, la cual consiste en procesar atentamente el mensaje enviado por nuestro emisor a través de sus palabras, miradas, gestos y silencio. Es aquí donde nosotros aplicamos lo que conocemos como lenguaje no verbal. Por ejemplo, los gestos, las miradas, la postura de la espalda o del cuello, la postura de las manos, los silencios, las pausas entre frases, etc. Claro que sí, muchísimas gracias. Eh, Antes de empezar al pensamiento crítico, hablamos también que el pensamiento crítico se ha desarrollado a lo largo de la historia de la humanidad. Por ejemplo, la domesticación de los animales, los perros, la vaca, nos ha permitido gracias al pensamiento crítico. Lo que no ha permitido también es la dominación de las fieras salvajes, leones, ya que con esto nos da a notar que gracias al pensamiento crítico, al ver que estos animales causan daño, no se ha podido la dominación de los mismos. La escucha crítica y el pensamiento activo es muy estudiada en la dialéctica del aprendizaje, ya que este se debe desarrollar desde los primeros años de vida de un infante. También se tiene que tener la capacidad de crear nuestro propio punto de vista a partir de la información que recibimos del medio que nos rodea. Esa capacidad nos conlleva múltiples beneficios en nuestra vida cotidiana, como por ejemplo nos ayuda a evaluar, analizar todas las situaciones y en base a esto poder realizar una correcta decisión que no nos perjudique a nosotros y a nuestra vida. El pensamiento crítico, según la Real Academia Española, nos define que pensamiento es la facultad de pensar y crítico, la capacidad de analizar un tema bajo un criterio propio. Si se unifican estos dos conceptos, se puede decir que el pensamiento crítico no es más que la capacidad de analizar la información que se tiene sobre un tema preciso, con la finalidad de crear nuestro propio criterio. ¿Sí? Además, decimos que el pensamiento crítico se refiere a la capacidad de identificar, analizar, evaluar, clasificar e interpretar lo que está a nuestro alrededor. Además, esta forma de pensamiento influye directamente en el desarrollo de habilidades blandas como la creatividad, la resolución de conflictos, la empatía, la autonomía y la autocrítica. Seguido de esto vamos a ver un pequeño video, el cual nos permite entender de una mejor forma lo que es en sí el pensamiento crítico. ¿Qué es el pensamiento crítico? Seguro escuchaste hablar de él o de la necesidad de ponerlo en práctica. Pero, ¿qué es el pensamiento crítico? El pensamiento crítico es la capacidad de adoptar una postura propia y fundada sobre una problemática. Supone analizar e interpretar datos, evidencias y argumentos para construir opiniones y tomar decisiones. También implica valorar y respetar las posturas
posturas de terceros, siempre reconociendo sus argumentos. El pensamiento crítico está relacionado a la apertura hacia lo diferente, a la comunicación y creatividad, entre otras dimensiones. Es un proceso intelectual y perceptivo vinculado a la relación con los otros. Por eso, une distintas dimensiones del humano, lo social, lo cultural, lo educativo y lo psicológico. Pensar críticamente es poner en cuestión la realidad tal como se presenta y no aceptarla como la única verdad posible. Cuanto más desarrolles el pensamiento crítico, más preguntas podés hacerte sobre el mundo que te rodea, y esto te va a permitir comprender la naturaleza de los problemas y crear varias soluciones posibles. Este incluye curiosidad, autonomía, flexibilidad, razonamiento, argumentación y creatividad. Esta forma de pensamiento es importante para tomar decisiones, solucionar problemas, planificar proyectos, argumentar tu postura, comparar y contrastar y evaluar la información de los medios. Pero, ¿cómo ponerlo en práctica? Escuchando sin prejuicios, revisando siempre tus ideas, analizando y cuestionando lo que te presenten como certeza irrefutable. El pensamiento crítico se basa en el ejercicio de preguntar continuamente. Es clave para crear abordajes que permitan plantear interrogantes nuevos. Por favor, compañera. La importancia del pensamiento crítico. Es importante porque mejora la capacidad propia de evaluar argumentos para que pueda persuadir de forma más efectiva a los demás. Está relacionado con el constructivismo. Se realiza de forma más clara y eficaz la comunicación, evitando malas interpretaciones. Nos proporciona una objetividad al momento de hablar, ya que es necesaria para desenvolvernos correctamente en cualquier campo de la vida. El pensamiento crítico es una habilidad que todo ser humano debe de desarrollar, ya que tiene cualidades muy específicas y que nos ayudan a resolver problemas de una mejor manera. Nos ayuda también a ser más analíticos, a clasificar la información en viable y no viable. También se desarrolla mucho otras capacidades del cerebro, como la creatividad, la intuición, la razón, la lógica. Utilizamos este método para nosotros tener una postura más razonable y justificada sobre el tema. También es caracterizado como un criterio de verdad o procedimiento por el cual podemos distinguir la verdad de la falsedad y estar seguros del valor del enunciado. Buenas noches, yo les voy a hablar de lo que son las etapas. Las etapas tenemos tres. La primera, que es consultar, que es aceptar, intercambiar informaciones, formular preguntas, oír respuestas. La siguiente es comparar, que es comparar propuestas, argumentarlas, poner a prueba las propuestas del otro. Y conciliar, encontrar el mejor entretenimiento posible, buscando acercar las posiciones y tratando de construir a partir de ellas una nueva. Inmediatamente también tenemos las fases, que son 6. La primera, que es la preparación. Nos predisponemos mental y físicamente para prestar la atención necesaria durante la comunicación. En la posición y mirada. A lo largo de la comunicación con el otro debemos tener una posición adelantada, avanzando el cuerpo desde la cintura y mirando fijamente los ojos de quien nos habla. Reforzar al interlocutor. Aplicaremos una serie de técnicas para demostrar a la otra persona que le prestamos atención. Puede ser entre ellas el refuerzo positivo, las paráfrasis, que son repetir pequeñas frases o palabras, la reformulación, la ampliación, la técnica de preguntas, el silencio, asentir con la cabeza y las expresiones faciales. También tenemos lo que es observar el lenguaje no verbal del otro. Durante este proceso, la escucha activa, observaremos lo que es su lenguaje no verbal, es decir, sus gestos corporales, sus expresiones faciales y sus características de la voz, tales como el tono, la intensidad y el ritmo. Lo que es también sacar sus ideas principales. Aquí detectaremos las palabras clave que sustentan el mensaje de la otra persona.
Debemos relacionar dichas palabras claves para extraer las ideas principales de su mensaje. Y la retroalimentación, que finalmente mediante la retroalimentación transmitimos a la otra persona el resumen del mensaje que hemos escuchado, demostrándole lo que hemos interpretado correctamente su mensaje. Características del pensamiento crítico. Las características del pensamiento crítico son propiedades o hábitos de la mente integrados con las creencias y las acciones propias de cada persona. El pensador crítico es habitualmente investigador, está siempre bien informado, confiable de pensamiento, abierto y justa, honesto, razonable en la selección de criterios, es orientado y constante en la indagación. Características de un pensador crítico: plantear los oportunos asuntos y evaluar argumentos. Mente abierta. ¿Qué nos quiere decir mente abierta? Es recibir datos o declaraciones que los dan por descartado y a su vez mejorarlos y interpretar de la mejor manera. Dudas sanas. Aquí es importante en no caer en una trampa, de negar todo. En este caso siempre hay una fuente de información válida. 3. La humildad intelectual. Aquí es necesario dejar a un lado los prejuicios y presunciones para reflejar y analizar. 4. Confianza en la razón. Esta cualidad nos permite encontrar la verdad de una afirmación utilizando la experiencia y la lógica adecuada. 5. Perseverancia intelectual. Esta habilidad consiste en indagar, investigar al fondo el tema que debe ser revisado. 6. Libertad de pensamiento. Este consiste en expresar libremente nuestras opiniones de la crítica o de la oposición. 7. Una alta motivación. Es importante adquirir una curiosidad o motivación natural para avanzar en cuanto al conocimiento de ciertos temas. Buenas noches. En este momento voy a dar a conocer lo que son características de la escucha activa. No debemos hacer interrupciones mientras una persona nos está comunicando algo. Debemos centrar toda nuestra atención en lo que nos están diciendo. Prestar atención no únicamente en lo que nos dicen, sino también en sus gestos y en las palabras. Rectificar lo que nos dice la otra persona para estar seguros de haberlo comprendido de manera adecuada. No hacer hipótesis acerca de lo que nos va a decir la otra persona, ni distraerse y estar pensando en otra cosa cuando el otro nos está hablando. Demostrarle a la otra persona que realmente se le está prestando atención. Mirar a la cara de la persona que está hablando y prestar atención a sus expresiones. Como resumen, podemos decir que una manera de desarrollar nuestra escucha activa es prestar la atención a la persona que nos está comunicando algo, no distraernos ni hacernos interrupciones y de esta manera demostrar que tenemos una escucha activa. A continuación, adjuntamos la bibliografía de las páginas, libros y videos citados. Como podemos observar, ahí está. Gracias. Creo que hasta ahí estamos bien. ¿Sí?